Hola chicos y chicas, aquí os envío las soluciones de los ejercicios que os he pedido. Bueno, pues voy a hacer algunos comentarios rápidos. En primer lugar nos piden nombrar los componentes del circuito. Aquí los tenéis indicados en rojo. Y bueno, solamente aclararos que tanto esta parte como esta en realidad representan no componentes del circuito, sino que representan mediciones que nosotros hacemos en el circuito, ¿vale? O sea que, bueno, lo que estamos representando es la medición con voltímetro del voltaje que se quiera este receptor y la medición con amperímetro de la intensidad de corriente que circula por este cable, ¿vale? Bueno, pues en el segundo apartado nos preguntan que cómo funciona el circuito. Tenemos que empezar diciendo qué pasaría cuando el circuito está tal y como está representado. Es decir, que cuando el interruptor simple está abierto, no habría corriente en el circuito, así que nada funciona. Si cierro el interruptor, ¿vale?, pues la corriente pasaría por este camino, así que los receptores que estarían funcionando serían la resistencia y el zumbador. Sin embargo, la lámpara y el motor pues no funcionarían porque por aquí, por todo este cable, no hay corriente. Cuando actúo sobre el conmutador simple, sobre este componente, es decir, que en ese caso cambiaría de posición y se encontraría así, ¿vale? Pues fijaros que en este caso la corriente seguiría este camino, ¿vale? Y por lo tanto el zumbador dejaría de sonar porque por aquí, por todo este cable, no habría corriente, mientras que el motor y la lámpara empezarían a funcionar. Bien. En el segundo ejercicio nos piden dibujar el circuito con un motor, una lámpara y un zumbador, con un conmutador doble, double pole, double throw switch. Pues tenemos que poder controlar el sentido de giro, ¿vale? El turning direction, sentido de giro del motor. Cuando el motor gira en una dirección, ¿vale? No le hagáis caso, es una errata. Cuando el motor gira en una dirección, la lámpara se enciende. Y cuando el motor gira en la dirección opuesta, la lámpara se apaga y el zumbador suena. Bueno, pues para hacer este tipo de ejercicio lo primero que tenemos que hacer es saber qué componente necesitamos, dibujamos los símbolos, ¿vale? Pues evidentemente un generador, vamos a necesitar, como nos dice aquí, un conmutador doble, vamos a necesitar un motor, una lámpara y un zumbador. Bueno, una vez que sabemos qué componente necesitamos, pues tenemos que conectarlos pues para que se cumpla lo que nos pide. Es decir, que cuando el motor gire en una dirección, que la lámpara se encienda. Y cuando el motor gire en dirección opuesta, que la lámpara se apague y el zumbador suene. Bueno, vamos a ver si este circuito cumple con eso. Cuando el motor gira en una dirección, significará que la corriente pase en un sentido. Vamos a ver, la corriente iría en este sentido, pasaría por la lámpara. Al llegar a este punto, la corriente no podría pasar por el zumbador porque tenemos aquí el camino abierto y por lo tanto atravesaría el motor en ese sentido, ¿vale? Y llegaría hasta el negativo, ¿vale? Con lo cual, cuando el motor gira en un sentido, en una dirección, la lámpara se enciende. Bien, ahora vamos a ver qué ocurre cuando
actuamos sobre el conmutador doble. Si actuamos sobre el conmutador doble, tendríamos que pasar a esta otra posición. Y entonces la corriente ahora iría por este camino. Como vemos, pasa por el motor en sentido contrario a como lo hacía antes. Al llegar a este punto no puede ir hacia la lámpara porque tiene el camino abierto aquí, con lo cual sigue por aquí, pasa por el zumbador y llega al negativo. Es decir que cuando actúo sobre el conmutador doble, pues el motor pasa a girar en dirección opuesta, la lámpara se apaga y el zumbador sonaría, ¿vale? Así que efectivamente este circuito cumple con lo que nos pide el enunciado. En el tercer ejercicio tenemos un cable de cobre con una longitud de 5 kilómetros y una sección transversal de 10 milímetros cuadrados. La resistividad del cobre nos la tienen que decir, es 1,7 por 10 elevado a menos 8 ohmios por metro, y nos piden calcular la resistencia de ese tramo, de ese trozo de cable, de ese trozo de 5 kilómetros de cable. Bueno, pues para eso necesitamos utilizar la fórmula esta que ya vimos en la teoría, pero hay que tener cuidado de poner la longitud. Para obtener la resistencia en ohmios tenemos que expresar la longitud en metros y la sección, la superficie de la sección en metros cuadrados. Así que tenemos que pasar estas cantidades de kilómetros a metros y de milímetros cuadrados a metros cuadrados, que es lo que hemos hecho aquí. Y una vez hecho eso, pues sustituimos y obtenemos un valor de la resistencia de 8,5 ohmios. En el siguiente ejercicio nos preguntan que cuáles de estos receptores están conectados en serie y cuáles en paralelo. Bueno, pues en el apartado A se ve claramente que las dos lámparas están conectadas en paralelo, puesto que las dos entradas están conectadas entre sí y las dos salidas también. En el apartado B, pues también se ve claro que están conectadas en serie, ¿vale? Puesto que la salida de una lámpara se dirige a la entrada de la siguiente. En el apartado C, pues estas tres lámparas están conectadas en paralelo. Bueno, si no lo veis del todo claro, pues probad a poner, por ejemplo, la lámpara dibujada en lugar de donde está, pues dibujarla aquí, ¿vale? Y a lo mejor pues lo veis más fácil. De modo que ahora se ve aún más claro que las tres entradas están conectadas entre sí y las tres salidas pues también, por lo cual es típico de una conexión en paralelo. En el apartado D pues está clarísimo que es una conexión en serie, y en los apartados E y F pues tenemos conexiones paralelo y serie. Por lo tanto se trata de circuitos mixtos. En el apartado E pues tenemos que las lámparas 2 y 3 están conectadas en paralelo y esa conexión en paralelo está en serie con la lámpara 1. Así que aquí tenemos la lámpara 1 y la lámpara 1 pues está en serie con la conexión en paralelo. Mientras que en este caso, en el apartado F, las lámparas 1 y 2 están en paralelo y esa conexión en paralelo pues está en serie con la lámpara 3. En el ejercicio 5 nos preguntan que digamos cuáles de estas características son típicas de la conexión en serie y cuáles son típicas de la conexión en paralelo. En el apartado A, todos los receptores trabajan con el mismo voltaje, pues típico de paralelo. Si uno de los elementos del circuito deja de funcionar, el resto tampoco funciona, pues sería del serie. La resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales, serie. Si uno de los elementos deja de funcionar, el resto funciona normalmente, pues paralelo. La corriente generada por la batería se distribuye entre los diferentes receptores, es paralelo. La inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de las resistencias individuales. Esta es la fórmula que permite calcular la resistencia total en un circuito en paralelo.
El voltaje de la batería se distribuye entre todos los receptores conectados, sería una conexión en serie, y la intensidad de corriente a través de cada receptor es la misma para todos los receptores, también una conexión en serie. En el ejercicio 6 simplemente se trata de decir cuáles de las opciones puestas son propias de la ley de Ohm. Y bueno, pues ahí las tenéis circuladas en rojo. En el ejercicio 7 ese sería un problema de cálculo en el que vamos a tener que utilizar las fórmulas de potencia y energía eléctrica consumida. Bueno, pues dice que un calentador de agua funciona con un voltaje de 230 voltios y que la corriente que circula es de 4,85 amperios, ¿vale? Vamos recopilando los datos y nos pregunta que cuál es la potencia del calentador. Pues tendremos que utilizar esta fórmula para multiplicar voltaje por intensidad y obtendremos la potencia en vatios. En el apartado B, cuánta energía expresada en kilovatios hora consumirá en un mes si usamos el calentador 90 minutos al día. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es calcular el tiempo de funcionamiento del calentador. Como nos dice que son un tiempo de 90 minutos diarios, pues sería 1,5 horas al día. Y en un mes, que son 30 días, pues 45 horas. Siempre voy buscando expresar el tiempo en horas y la potencia en kilovatios, para luego multiplicar kilovatios por hora y obtendremos los kilovatios hora. ¿Vale? Así que la potencia que antes calculamos la pasamos a kilovatios, lo multiplicamos por las horas de funcionamiento al mes y obtendremos los kilovatios hora consumidos al mes. En el apartado C nos dice que calculemos lo que costaría ese consumo de energía si cada kilovatio hora nos cuesta 16 céntimos. Pues nada, multiplicamos los kilovatios hora por el precio de cada kilovatio hora y obtendremos 8 euros aproximadamente al mes. Y por último, ¿cuál es el valor de la resistencia del calentador? Pues como los datos del problema eran voltaje e intensidad de corriente, no tenemos más que dividirlos según la ley de Ohm y obtendremos la resistencia en ohmios. Bien, pasamos al ejercicio 8, en el que, bueno, lo que se pretende es que practiquemos con la ley de Ohm para calcular cada resistencia en estos circuitos. En el apartado A nos da como datos la intensidad de corriente del circuito, que es 30 mA, y el voltaje de la resistencia, que es 9 voltios. Bueno, pues sabiendo el voltaje y la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia, pues no tenemos más que aplicar la ley de Ohm, R igual a V entre I, los 9 voltios entre los 30 mA, pues 300 ohmios. En el apartado B tenemos un circuito en serie y con los datos que nos dan pues podremos calcular R1 y R2 fácilmente. Fijaros que aplicando la ley de Ohm a este receptor, R1 será igual a su voltaje, que es 4 voltios, entre la intensidad que pasa por aquí, que son 20 mA. Y R2, pues lo mismo, será el voltaje que nos lo da el voltímetro, 8 voltios, entre la intensidad de corriente, que es la misma que antes. ¿Vale? En el apartado C se trata de un circuito en paralelo y para calcular R1, pues de nuevo con la ley de Ohm, dividiendo el voltaje, que son 12 voltios, entre la intensidad que pasa por este receptor. En principio esa intensidad no la sabemos, y 1 no la sabemos, no nos la marca el amperímetro, pero sí sabemos la intensidad de corriente total y también la que va por este cable, que son 30 mA. Por lo tanto, restando a la total los 30 mA, pues nos quedarán los que va por este cable, que son 60 mA. Así que R1 será igual a 12 voltios entre 60 mA, 200 ohmios. Y R2 pues será igual a ¿cuántos voltios? Pues los mismos que los que se queda R1,
porque ya sabemos que cuando están conectados en paralelo, el voltaje de los dos es el mismo. Así que serían 12 voltios también entre los 30 miliamperios. Bien, pasamos al ejercicio 9, el último. Bueno, y aquí os quería comentar que sobre todo me voy a centrar en los 3 primeros apartados, en los que trabajamos los circuitos serie, paralelo y luego de los mixtos el más sencillo. Porque es verdad que los 3 últimos pues se trata de circuitos mixtos más complejos y como ahora después explicaré, solamente os voy a pedir calcular la resistencia total y la intensidad total del circuito. Bien, vamos a los 3 primeros apartados. En el primero pues tenemos un circuito serie puro con 3 receptores de resistencia 2, 10 y 3 ohmios. Bueno, pues en primer lugar la intensidad total del circuito, que es la única por otra parte que hay, se calculará dividiendo el voltaje del circuito, que son 5 voltios, entre la resistencia total, que se calcula sumando las 3 resistencias porque es un circuito serie. Así que la intensidad será 0,3 en periódico puro amperios. Vale, entonces la intensidad de corriente en cada receptor es la misma. Respecto a los voltajes, se calcularía multiplicando esa intensidad que hemos dicho antes, los 0,3 periódico puro amperios, por cada una de las resistencias. Aquí tenéis hechos los cálculos, así que el primer receptor se queda con 0,6 voltios, el segundo con 3,3 y el tercero con 1 voltio. En el apartado B se trata de un circuito paralelo puro y por lo tanto en cada receptor se va a quedar con los voltios del generador, 10 voltios. Sabiendo los voltios que se queda cada receptor, podemos calcular la intensidad que pasa por ellos, dividiendo esos 10 voltios entre 800 ohmios o entre 200 ohmios. Y así obtenemos I1 12,5 miliamperios e I2 50 miliamperios. Si sumamos las dos corrientes, pues nos tiene que dar la corriente total, ¿vale? Los 62,5 miliamperios. Bueno, en realidad no habría que hacer más cálculos en este apartado, pero aquí os he dejado indicado cómo tendríamos que calcular la resistencia total, que lo podemos hacer de dos formas. O bien aplicando la fórmula de los circuitos paralelos, con lo cual dividimos sumamos 1 partido 800 más 1 partido 200, que nos quedaría 5 partido 800, y la resistencia total pues nos quedaría la inversa de ese valor, o sea, 800 entre 5, 160 ohmios. Otra forma de calcular esa resistencia total sería, pues puesto que sabemos, ya lo hemos calculado antes, la intensidad total y sabemos el voltaje total, pues la R total será V entre I. Entonces, si dividimos los 10 voltios entre la intensidad total, pues nos queda el mismo valor que habíamos obtenido antes con la fórmula. En el apartado C sería un circuito mixto, que es el mismo circuito que el que vimos en la teoría del apartado del tema, pero bueno, pues con valores diferentes. Pero la forma de proceder pues sería la misma. Es decir, en primer lugar tenemos que calcular la resistencia total del circuito y para eso pues primero resolvemos el paralelo. Aquí tenéis hechos los cálculos y nos queda una resistencia del paralelo de 200 ohmios. Esos 200 ohmios quedan en serie con los 100 ohmios y por lo tanto los sumamos y nos queda una resistencia total de 300 ohmios. Una vez que sabemos la resistencia total, pues calculamos la intensidad total dividiendo 9 voltios entre los 300 ohmios. ¿Vale? 0,03 amperios. Esa intensidad total coincide con la intensidad que pasa por el primer receptor. Y por lo tanto ya podemos calcular cuántos voltios se queda multiplicando la intensidad por la resistencia. 3 voltios. Por lo tanto, si este receptor se queda con 3 voltios, pues el paralelo se quedará con 9 menos 3, 6 voltios. ¿Vale? Entonces,
el paralelo se queda con 6 voltios. Por lo tanto, V2 y V3 van a ser 6 voltios. Y sabiendo para cada receptor el voltaje y la resistencia, pues podremos calcular qué intensidad pasa por ellos. ¿Vale? Así que aquí tenéis hechos los cálculos de las intensidades. Como digo, dividimos el voltaje de este receptor, que son 6 voltios, entre su resistencia, pues estos amperios. Y lo mismo con el otro receptor. ¿Vale? Bueno, pues entonces este circuito mixto sencillo sí que os voy a pedir que sepáis cómo se resuelve, es decir, que cómo se calculan todas las corrientes, todas las tensiones, como ya acabo de explicaros. Pero a partir de aquí, los otros 3 apartados, que son circuitos mixtos más complicados, pues bueno, pues entiendo que se os puede hacer un poco cuesta arriba para este curso. Y por lo tanto, tan solo os voy a pedir que sepáis cómo se calcula la resistencia total y cómo se calcula el valor de la intensidad total del circuito. Venga, pues paso a explicároslo. En este circuito tenemos que resolver primero este paralelo, que se ve claramente con paralelo. Aquí tenéis hechos los cálculos y nos queda una resistencia total de 4 ohmios. ¿Vale? Entonces yo sustituyo este paralelo y en su lugar pongo una resistencia de 4 ohmios. Por otra parte, esta resistencia de 7 y esta de 5 quedan en serie, así que si las sumo, pues me quedaría una de 12 ohmios. Ahora, estos 12 ohmios me quedan en paralelo con estos 4 ohmios. Pues resuelvo el paralelo y aquí tenéis el paralelo resuelto y me queda una resistencia de 3 ohmios. Y esos 3 ohmios quedan en serie con los 7 ohmios que teníamos aquí justo al lado del generador. ¿Vale? Este paralelo lo resuelvo, me queda una resistencia de 3 ohmios y esos 3 ohmios están en serie con los 7. Por lo tanto, me queda una resistencia total de 10 ohmios. Por último, para calcular la intensidad total, pues no tengo más que dividir los 60 voltios totales entre los 10 ohmios de la resistencia total. 6 amperios. En cuanto al apartado E, pues en primer lugar nos damos cuenta de que estas 3 resistencias están en serie, por lo tanto las sumo y me quedaría una de 20 ohmios. Esos 20 ohmios quedan en paralelo con estos de aquí. Entonces resuelvo el paralelo y me queda una resistencia del paralelo de 10 ohmios. Y esos 10 ohmios quedan en serie con estos 10. Con lo cual la total nos quedaría 20 ohmios. Y la intensidad total pues la calculo como antes. Y por último, nos damos cuenta igualmente de que estas 3 resistencias están en serie, las sumo y nos quedaría una de 16 ohmios en paralelo con esta de aquí, también de 16 ohmios. Resuelvo el paralelo, me queda una resistencia de 8 ohmios que queda a su vez en serie con estas dos, ¿veis? Esta en serie con la que he calculado y en serie con la de 5 ohmios. Pues sumo esas 3, me queda 20 ohmios, que sería la total del circuito. Y por último, la intensidad total, pues como ya he calculado en los otros apartados. Vale, pues eso es todo. Un saludo.